Suscríbete a Venganza Perfecta para más historias. Ahora, comencemos con esta. Soy Eliza Barnes, tengo 32 años y hace 3 meses perdí a mi padre por una insuficiencia cardíaca. Lo único que me dejó específicamente en su testamento fue su preciado reloj Rolex, una reliquia familiar heredada de su padre. La semana pasada, descubrí que mi madre y su nuevo esposo lo vendieron en secreto para financiar el último proyecto de negocio de mi hermanastro Dominic. Estaba desolada hasta ayer cuando recibí una llamada inesperada del dueño de una casa de empeños que lo cambió todo. Si estás viendo este video ahora mismo, por favor, dime desde dónde me estás viendo. Dale al botón de me gusta y suscríbete para escuchar cómo un simple reloj me llevó a descubrir los secretos más oscuros de mi familia. Mi relación con mi padre, Thomas Barnes, siempre fue especial. Al crecer tuvimos un vínculo que parecía inquebrantable. Él era ingeniero de profesión y trabajaba para una respetada firma que diseñaba proyectos de infraestructura en todo el país. Papá a menudo bromeaba diciendo que amaba la precisión, lo que explicaba tanto su elección de carrera como su pasión por los relojes finos. Su Rolex Datejust no era solo un accesorio caro, sino un símbolo de nuestro legado familiar. Su padre, mi abuelo James, se lo había regalado cuando consiguió su primer gran proyecto. El reloj había acompañado a mi padre en cada momento importante de su vida adulta. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 17 años. La separación fue relativamente amistosa en la superficie, pero siempre sentí que había más en la historia de lo que compartieron conmigo. Mamá, Kathleen, no perdió tiempo en reconstruir su vida. En menos de un año se había vuelto a casar con Robert Wilson, un acaudalado hombre de negocios que poseía varios concesionarios de coches por todo el estado. Junto con Robert vino su hijo, Dominic, que tenía 35 años y todavía vivía en casa a pesar de ser 3 años mayor que yo. Desde el principio había algo en Dominic que no me gustaba. Se comportaba con un aire de derecho que parecía inmerecido. Nunca había mantenido un trabajo por más de 6 meses, siempre culpando a factores externos de sus fracasos. Sin embargo, Robert continuaba financiando su estilo de vida y sus diversas aventuras empresariales que invariablemente colapsaban. La última era una aplicación móvil que supuestamente revolucionaría la forma en que la gente pedía café. Como alguien que realmente trabajaba en marketing, pude ver que era solo una copia mal concebida de servicios existentes. Después del divorcio, mantener una relación con mi madre se volvió cada vez más difícil. Nuestras conversaciones siempre parecían girar en torno a lo maravilloso que era Robert, lo brillante que era Dominic y cómo yo debería ser más ambiciosa como mi hermanastro. La ironía no se me escapaba, considerando que yo me había pagado la universidad y había construido una carrera estable como ejecutiva de marketing en una firma respetada. Mientras que Dominic había abandonado 3 universidades diferentes. Mientras tanto, papá vivía solo en la modesta casa en la que crecí. Nunca se volvió a casar, centrándose en su trabajo y sus pasatiempos. Cenábamos juntos todos los domingos, una tradición que manteníamos religiosamente. Hace 2 años, su salud comenzó a deteriorarse. Primero vino el diagnóstico de presión arterial alta, luego complicaciones con su corazón. Empecé a visitarlo más a menudo, ayudando en la casa, llevándolo a las citas con el médico. Durante una de nuestras últimas conversaciones, sostuvo su Rolex en sus manos, mirándolo con nostalgia, con los ojos llenos de lágrimas. Este reloj ha pasado por tantas cosas conmigo, Eliza, dijo. Da la hora perfecta, ¿sabes? Nunca me ha fallado ni una vez en 40 años. Cuando falleció hace 3 meses quedé devastada, pero no sorprendida. Los médicos nos habían advertido que su corazón estaba fallando. Su testamento era simple y directo. Dejó la mayoría de sus posesiones a la caridad, y su casa sería vendida y las ganancias irían a la Asociación Americana del Corazón. Pero declaró específicamente que su Rolex debería ser para mí. A mi hija, Eliza Barnes, le dejo mi reloj Rolex Datejust que mi padre me dio, que le recuerde el valor del tiempo y que ella siempre ha sido la parte más preciosa del mío.
Al leer esas palabras en el despacho del abogado, rompí a llorar. El reloj no era particularmente valioso en términos monetarios en comparación con algunos relojes de lujo, valiendo quizás $0.000 como máximo, pero su valor sentimental era inconmensurable. Representaba mi conexión con papá y con una historia familiar que se extendía más allá del matrimonio roto. Después del funeral, mamá había ayudado a limpiar la casa de papá. Yo había tomado algunos artículos personales, incluyendo fotografías, libros y algunos pequeños recuerdos, pero el reloj había quedado temporalmente con mamá mientras organizábamos todo. Ella había sugerido guardarlo en su caja fuerte hasta que yo decidiera si usarlo o guardarlo en algún lugar seguro. Confiando en ella, había aceptado planeando recogerlo después de que pasara el caos del funeral y la liquidación de la herencia. Esa decisión volvería para atormentarme de maneras que nunca podría haber imaginado. El jueves pasado fue nuestra cena familiar mensual en la extensa casa suburbana de mamá y Robert. Estas cenas solían ser asuntos tensos que soportaba más por obligación que por gusto. Al entrar en su entrada circular, noté el flamante Tesla de Dominic estacionado prominentemente cerca de la entrada. Algo en ese coche despertó inmediatamente mi sospecha, ya que el mes pasado se había estado quejando de estar completamente en la ruina. Llegué unos minutos antes y entré con la llave que mamá me había dado años atrás. Unas voces llegaban desde el estudio de Robert. La puerta ligeramente entreabierta. No tenía la costumbre de escuchar a escondidas, pero oír mencionar el nombre de mi padre me hizo detenerme en el pasillo. De todos modos, Thomas nunca apreció lo que tenía, decía Robert. Queensmill fue, sinceramente, más de lo que esperaba por un reloj tan viejo. El tipo de la casa de empeños dijo que estaba en perfectas condiciones, respondió Dominic. Dijo que fácilmente podría venderlo por $20,000 a un coleccionista. Bueno, lo importante es que tu negocio ahora está financiado, continuó Robert. Esta aplicación tuya va a cambiar las reglas del juego, hijo. Mucho mejor uso para ese dinero que dejar un reloj guardado en un cajón. Se me heló la sangre. No podían estar hablando del reloj de mi padre. Mamá nunca permitiría eso, pero un sentimiento nauseabundo en mi estómago me decía lo contrario. Empujé la puerta para abrirla. ¿De qué reloj están hablando?, exigí con la voz temblorosa. Robert y Dominic levantaron la vista, sus expresiones de sorpresa dieron paso rápidamente a miradas incómodas entre ellos. Eliza, no te oímos entrar, se recuperó Robert primero, levantándose de detrás de su enorme escritorio de caoba. Solo estábamos discutiendo algunos asuntos de negocios. Dijiste algo sobre un reloj. El reloj de mi padre, insistí, mirándolos a ambos. Dominic se encogió de hombros, tecleando en su teléfono como si yo hubiera preguntado por algo trivial como el tiempo. Mamá dijo que estaba bien. De todas formas, solo estaba acumulando polvo. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Dónde está? ¿Dónde está el reloj?, exigí, alzando la voz. Eliza, cariño, ¿a qué viene tanto alboroto? Mi madre apareció en el umbral detrás de mí, vestida impecablemente como siempre, con perlas relucientes en su cuello. Están hablando de vender el Rolex de papá. Dime que no lo vendieron. Me volví hacia ella, esperando desesperadamente una negación. El destello de culpa en sus ojos confirmó mis peores temores antes de que siquiera hablara. Cariño, pensamos que era lo mejor. Dominic necesitaba capital inicial para su nuevo proyecto de negocio y el reloj solo estaba ahí guardado. ¿Solo guardado? Era mío. Papá me lo dejó en su testamento. Podía sentir las lágrimas acumulándose. ¿Cómo pudiste hacer esto? Robert intervino, su tono condescendiente como de costumbre. Vamos, Eliza, no hay necesidad de dramatismos. Era solo un reloj. Podemos comprarte otro cuando el negocio de Dominic despegue. ¿Solo un reloj?, repetí con incredulidad. Era lo último que tenía de papá. Era una reliquia familiar de su padre. Dominic finalmente levantó la vista de su teléfono. Mira, el dinero se destina a una buena causa. Esta aplicación va a revolucionar la industria del café. Tengo inversionistas en fila que solo esperan ver el prototipo que ahora puedo permitirme desarrollar gracias a la venta. Tu aplicación de café no es una buena causa, grité. Esto es un robo. Ese reloj era legalmente mío.
Técnicamente, interrumpió Robert, el reloj estaba en nuestra posesión, y tu madre aceptó la venta. Me volví hacia mamá, que al menos tuvo la decencia de parecer incómoda. ¿Cómo pudiste? ¿Sabías lo que ese reloj significaba para mí, para papá? Eliza, tienes que entender, comenzó ella. Dominic tiene un potencial real esta vez. Su plan de negocios es sólido. No es como sus proyectos anteriores. Me reí amargamente. No como el camión de comida que fracasó después de 2 meses, o el esquema de criptomonedas que hizo perder el dinero a todos, o el servicio de cajas de suscripción para rocas como mascotas. El rostro de Dominic enrojeció. Esos negocios se adelantaron a su tiempo. El mercado no estaba preparado. El mercado nunca estará preparado para tus ideas a medio cocinar. SPT. Ahora me ha robado algo precioso para financiar otro fracaso. No robamos nada. La voz de Robert se endureció. Que Flynn tomó una decisión sobre un activo familiar para ayudar a su hijo. Pensaría que querrías apoyar los sueños de tu hermano. Hermanastro, corregí. Mi apoyo no se extiende a que me roben la herencia. Mamá se acercó a mí, extendiendo la mano. Cariño, por favor, intenta entender. La familia ayuda a la familia. El reloj era solo un objeto. Retrocedí, evitando su contacto. Ese reloj era mi conexión con papá, con su padre, con nuestra familia, antes de que decidieras que Robert y Dominic eran más importantes. Eso es injusto, protestó. ¿Injusto? ¿Quieres hablar de injusticia? Papá me dejó una cosa que importaba, y la regalaste sin siquiera preguntarme. La cena que siguió fue insoportable. Nos sentamos alrededor de la mesa formal del comedor en un silencio pétreo, roto solo por los intentos de Robert de mantener una conversación casual y los monólogos emocionados de Dominic sobre sus planes de negocio. Describió su revolucionaria aplicación para pedir café en términos grandilocuentes, explicando cómo los usuarios podrían preordenar bebidas de cafeterías locals, personalizar sus pedidos hasta la temperatura exacta y pagar a través de la plataforma que se llevaría un porcentaje de cada transacción. El capital inicial del reloj es solo el comienzo, explicó, ajeno a mi mirada fulminante. Una vez que tengamos el prototipo, conseguiremos financiación de capital de riesgo. Estoy pensando en al menos 5 millones para la primera ronda. Aparté mi plato, con el apetito completamente desaparecido. ¿Dónde lo vendieron? Pregunté, interrumpiendo su fantasía. ¿Qué? Dominic pareció molesto por la interrupción. ¿El reloj? ¿Dónde lo vendieron? ¿A qué casa de empeños? No veo qué importancia tiene eso, intervino Robert. La transacción está hecha. Tengo derecho a saberlo. Mamá suspiró. Eliza, por favor. Podemos tener una cena agradable. ¿Una cena agradable? ¿Esperas que me siente aquí y tenga una conversación amena después de lo que han hecho? Me levanté, arrojando mis servilletas sobre la mesa. No puedo creer que traicionarías los deseos de papá de esta manera. Que me traicionarías a mí. Ahora solo estás siendo melodramática, dijo Robert con desdén. Esa fue la gota que colmó el vaso. Me voy. Y para que lo sepan, encontraré ese reloj y lo recuperaré. Buena suerte con eso, sonrió Dominic con suficiencia. El dinero ya se ha gastado en depósitos para los desarrolladores. Salí, ignorando las llamadas de mi madre para que volviera. Mientras conducía a casa con las lágrimas corriendo por mi rostro, sentí que había perdido a mi padre de nuevo. La única conexión tangible que tenía con él se había ido, vendida para financiar otra de las aventuras condenadas de Dominic, pero bajo el duelo, una determinación se estaba forjando. Encontraría ese reloj costara lo que costara. El viaje a casa pasó en una neblina de lágrimas y rabia. Cuando finalmente llegué a mi apartamento, me derrumbé en el sofá, emocionalmente agotada. La magnitud de la traición me abrumó. No se trataba solo del reloj en sí, aunque eso ya era suficientemente precioso. Era lo que representaba, la última conexión física con mi padre, un recordatorio tangible de su amor por mí. Llamé a mi madre repetidamente esa noche, pero no contestó. En su lugar, me envió un mensaje de texto. Sé que estás molesta. Hablemos cuando te hayas calmado. Su desdén por mis sentimientos solo intensificó mi ira.
¿Cómo podía no entender lo que había hecho? El sueño me eludió esa noche. Di vueltas en la cama, reviviendo recuerdos de mi padre. Recordé cómo me enseñó a leer la hora en su Rolex cuando yo solo tenía 6 años, su voz paciente explicando las manesillas de los minutos y las horas. Recordé su orgullo cuando lo usó en mi graduación de secundaria, como lo había revisado repetidamente para asegurarse de que no llegaríamos tarde. El reloj había sido una parte tan importante de él como sus ojos amables y su risa suave. Por la mañana, la determinación había reemplazado parte del crudo duelo. Llamé a mi amiga Jessica, que trabajaba como asistente legal en un bufete de abogados local. ¿Hicieron qué?, exclamó, después de que le explicara la situación. Eliza, eso es literalmente un robo. El reloj te fue legado específicamente a ti. Lo sé, pero ¿qué puedo hacer al respecto?, pregunté, desesperada por encontrar soluciones. El reloj se ha ido, vendido a alguna casa de empeños. Podrías presentar una denuncia policial, sugirió, o demandar a tu madre y a tu padrastro por el valor del reloj, tanto monetario como sentimental. La idea de emprender acciones legales contra mi propia madre me revolvió el estómago a pesar de su traición. ¿Qué implicaría eso? Jessica explicó el proceso, pero cuanto más hablaba, más complicado parecía. Dado que el reloj había estado en posesión de mi madre con mi consentimiento implícito, demostrar el robo sería difícil. Una demanda civil podría ser posible, pero sería costosa, llevaría tiempo y dañaría permanentemente lo que quedaba de mi relación con mi madre. La solución más simple sería encontrar el reloj y volver a comprarlo, concluyó Jessica. ¿Tienes alguna idea de a qué casa de empeños lo vendieron? No me lo quisieron decir. Pero, ¿cuántas casas de empeños puede haber en esta ciudad? La respuesta, como descubriría durante la siguiente semana, era bastantes. Empecé a llamar a todas las casas de empeños de la ciudad, describiendo el reloj en detalle, un Rolex Datejust de acero inoxidable con esfera azul de alrededor de 1980, con un pequeño rasguño en la parte trasera de la caja de cuando mi padre lo golpeó contra el marco de una puerta años atrás. Día tras día, recibía la misma respuesta. Lo siento, señora. No ha llegado nada así por aquí. Mi búsqueda estaba afectando mi rendimiento laboral. Como ejecutiva de marketing en Wilson Grant Advertising, era responsable de varias cuentas importantes, pero me encontraba distraída durante las reuniones, revisando mi teléfono en busca de llamadas de vueltas de las casas de empeños y haciendo más llamadas durante mis descansos para almorzar. Lauren, mi jefa, me llamó a su oficina después de que me distrajera durante una importante presentación a un cliente. Eliza, ¿qué te pasa?, preguntó, más preocupada que enfadada. Esto no es propio de ti. Me derrumbé y se lo conté todo, las palabras saliendo a borbotones entre sollozos. Para mi sorpresa, fue increíblemente comprensiva. Tómate un tiempo libre, insistió. Usa tus días personales. Resuelve esto. Tus cuentas estarán aquí cuando vuelvas. Agradecida por su compasión, me tomé 3 días libres, dedicándome por completo a la búsqueda. Amplié mis llamadas a casas de empeños en pueblos y ciudades vecinas, desesperándome cada vez más con cada rechazo. Busqué en sitios de subastas en línea y en distribuidores de relojes de lujo de segunda mano, con la esperanza de encontrar el distintivo reloj de mi padre. La constante decepción me agotó. Cada noche volvía a casa exhausta y descorazonada. Empecé a preguntarme si volvería a ver el reloj, si esta última pieza de mi padre se había ido para siempre. Una tarde, después de otro día infructuoso de búsqueda, me senté a mirar una vieja foto de papá y yo. En ella, me estaba mostrando algo en su reloj, ambos sonriendo. No podía recordar cuándo se tomó la foto o qué me estaba explicando, pero la imagen del reloj era clara. Algo en el ángulo me hizo notar detalles que había pasado por alto antes, específicamente la forma única en que la luz incidía en el cristal. Con una determinación renovada, decidí visitar las casas de empeños en persona, razonando que podría reconocer el reloj en el lugar, incluso si los dueños de las tiendas no podían identificarlo a partir de mi descripción por teléfono. Creé una lista de establecimientos que aún no había contactado, priorizando aquellos en las zonas más exclusivas donde un reloj de lujo podría alcanzar un mejor precio.
La búsqueda física resultó tan decepcionante como las llamadas telefónicas. Tienda tras tienda no arrojaron nada. Algunos dueños se mostraron comprensivos con mi historia, prometiendo llamar si llegaba algo que coincidiera con mi descripción. Otros parecían sospechar de mis intenciones, quizás asumiendo que estaba tratando de localizar propiedad robada por razones nefastas. Al final de mi tercer día libre, empezaba a aceptar que el reloj podría haberse perdido de verdad. Quizás ya había sido vendido a un coleccionista o enviado a otra ciudad. La idea de volver al trabajo, a la vida normal sin una resolución, se sentía como rendirme con mi padre de nuevo. Pero se me estaban acabando las opciones. Esa noche volví a llamar a mi madre con la esperanza de que hubiera pasado suficiente tiempo para que reconociera la gravedad de lo que había hecho. «Quiero entender, mamá», le dije cuando finalmente contestó. «¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? A la memoria de papá». Suspiró profundamente. «Eliza, tienes que entender nuestra posición. Dominic necesitaba ayuda y el reloj solo estaba en la caja fuerte. Tu padre habría querido ayudar a la familia. Papá nunca habría querido que su reloj se vendiera para uno de los planes de Dominic», repliqué. «Yo también soy familia. ¿Consideraste lo que yo quería? Claro que sí. Pero a veces los padres tienen que tomar decisiones difíciles». Robert sentía muy firmemente que debía apoyar el proyecto empresarial de Dominic. Entonces, los sentimientos de Robert importan más que los míos, más que los deseos explícitos de papá. «Eso no es justo, Eliza. Ahora somos una familia, todos nosotros. Eso significa apoyarnos mutuamente». «Desde mi punto de vista, parece una calle de un solo sentido», respondí amargamente. «¿Habrías vendido una reliquia familiar de Robert sin preguntarle? ¿O algo que perteneciera a Dominic?» Su silencio respondió a mi pregunta. «Eso es lo que pensaba», dije. «Adiós, mamá». Colgué, sintiéndome más resuelta que nunca. Incluso si nunca recuperaba el reloj, no dejaría que esta traición quedara sin consecuencias. Mi relación con mi madre nunca sería la misma, pero quizás eso era inevitable dadas las decisiones que había tomado. Poco sabía que, al día siguiente, se produciría un giro inesperado de los acontecimientos que lo cambiaría todo. 2 semanas después de descubrir el robo, estaba de vuelta en el trabajo tratando de concentrarme en una nueva campaña publicitaria para una cadena de restaurantes local. Mi teléfono sonó con un número desconocido. Normalmente, dejaría que las llamadas desconocidas fueran al buzón de voz, pero algo me impulsó a contestar. «¿Hablo con Eliza Barnes?», preguntó una voz masculina y ruda. «Sí, soy yo. ¿Quién llama?» «Mi nombre es Harold Jackson. Soy el dueño de Jackson's Valuables, una casa de empeños en la avenida Oakwood. Creo que puedo tener algo que le pertenece, o mejor dicho, algo que debería pertenecerle». Mi corazón dio un vuelco. «¿Está hablando de un reloj Rolex?» «Sí, señora. Un modelo Datejust comprado en mi tienda hace unas 2 semanas por un caballero llamado Robert Wilson y su hijo. Mencionaron que pertenecía a su difunto padre». Agarré el teléfono con más fuerza. «Sí, ese es el reloj de mi padre. No tenían derecho a venderlo. Me fue legado en su testamento». «Eso me imaginé», dijo Harold. «Algo no me cuadró en la transacción. Por eso la estoy llamando ahora. ¿Todavía lo tiene?» La esperanza surgió en mí. «No se ha vendido». «No, señora. Aún no lo he puesto a la venta. Pero esa no es la única razón por la que llamo. Hay algo inusual en este reloj, algo que descubrí durante mi tasación y de lo que no creo que el señor Wilson o su hijo fueran conscientes». «¿A qué se refiere?», pregunté, intrigada. «Preferiría no discutirlo por teléfono. ¿Podría venir a mi tienda? Cierro a las 6 esta noche. Estaré allí a las 5:30, prometí, recogiendo ya mis cosas». Le expliqué la situación a Loren, quien inmediatamente me hizo un gesto para que me fuera. «Ve a recuperar el reloj de tu padre», insistió. «Esto es más importante que la campaña de hamburguesas». El viaje a Jackson's Valuables duró 30 minutos a través de partes de la ciudad que rara vez visitaba. La tienda estaba entre una lavandería y una tienda de muebles de descuento,
con un letrero simple que mostraba el nombre en letras doradas sobre un fondo negro. Barras de seguridad cubrían las ventanas, que exhibían una ecléctica variedad de artículos, desde guitarras hasta joyas y aparatos electrónicos antiguos. Al empujar la puerta, una pequeña campana anunció mi llegada. El interior estaba más limpio y organizado de lo que esperaba, con vitrinas de cristal que contenían joyas y relojes, paredes forradas con instrumentos musicales y estantes con diversos aparatos electrónicos y objetos de colección. Detrás del mostrador se encontraba un hombre que supuse era Harold Jackson. Tenía unos 60 años, con cabello plateado, gafas y ojos sorprendentemente amables para alguien en su línea de trabajo. Levantó la vista cuando entré, estudiándome con interés. «¿Señorita Barnes?», inquirió. «Sí, señor Jackson, hablamos por teléfono sobre el reloj de mi padre», asintió, haciéndome un gesto para que me acercara al mostrador. «Le agradezco que haya venido tan rápido. Debo decir que se parece mucho a la mujer de la fotografía». «¿Fotografía?», pregunté, confundida. Eso es parte de lo que quería mostrarle. Metió la mano debajo del mostrador y sacó un objeto familiar, el Rolex de mi padre, todavía en impecable estado a pesar de su edad. Volver a verlo me provocó una oleada de emoción. Lo alcancé instintivamente, pero Harold lo retuvo suavemente. «Antes de entregarle esto, me gustaría explicarle por qué la llamé», dijo. «Llevo 35 años en este negocio. Aprendes a leer a la gente, a sentir cuando algo no está del todo bien en una transacción». «¿A qué se refiere?». «Cuando el señor Wilson y su hijo trajeron esto, afirmaron que era una reliquia familiar que vendían para financiar un proyecto empresarial. Pero ninguno de los dos sabía cómo operar el compartimento oculto del reloj». «¿Compartimento oculto?», repetí, atónita. «¿Qué compartimento oculto?». Harold sonrió. Esa fue exactamente su reacción cuando lo mencioné durante mi tasación. «Un reloj de esta antigüedad y calidad transmitido de generación en generación y los dueños no sabían de su característica más única». Eso me pareció extraño. Le dio la vuelta al reloj y demostró un sutil mecanismo que nunca antes había notado. Con dedos expertos presionó una costura casi invisible en la parte trasera de la caja y la giró ligeramente. Para mi asombro, una delgada sección de la tapa trasera se deslizó, revelando un diminuto compartimento oculto. Muchos relojes de alta gama de esta época tenían compartimentos secretos, explicó Harold. A veces para una llave extra, a veces para un recuerdo. Los ricos solían esconder microfilmes o mensajes secretos durante la Guerra Fría. La mayoría de la gente ha olvidado estas características hoy en día. ¿Y había algo dentro del reloj de mi padre?, pregunté, sin aliento por la anticipación. Harold asintió, buscando en un cajón. Dos cosas, en realidad. Esta fotografía me entregó una diminuta foto cuidadosamente doblada que había sido reducida para caber en el compartimento y esta llave. La fotografía, al desdoblarla con cuidado, reveló una imagen de mi padre y yo en la playa. Yo tendría unos 10 años construyendo un castillo de arena mientras papá observaba con orgullo. Recordaba ese día perfectamente, unas raras vacaciones que habíamos tomado en la costa de Flóride. Había sido uno de los días más felices de mi infancia. La llave era pequeña e inusual, con un diseño ornamentado diferente a cualquier llave de casa o coche que hubiera visto. «No tengo idea de qué abre esta llave», dijo Harold, pero supuse que debía ser importante para que su padre la mantuviera escondida así. Las lágrimas brotaron de mis ojos. No tenía ni idea. En todos estos años nunca mencionó un compartimento secreto. Quizás estaba guardando la revelación para el momento adecuado, sugirió Harold con delicadeza. Luego se le acabó el tiempo antes de poder compartirlo. ¿Por qué me cuenta esto?, pregunté. Podría haber vendido el reloj sin contactarme nunca. La expresión de Harold se volvió seria. Señorita Barnes, puede que esté en el negocio de los empeños, pero tengo ética. Cuando alguien trae una reliquia familiar, especialmente una con contenido oculto, me siento obligado a asegurarme de que termine donde pertenece. La forma en que esos hombres describieron el reloj de su padre como un simple medio para un fin para su proyecto empresarial no me pareció correcta. Gracias, dije sinceramente. No tiene idea de lo que esto significa para mí. Ahora, en cuanto al asunto del reloj en sí,
continuó Harold. Pague $0.000 por él. Su valor de mercado está más cerca de los $18.000 dada su condición y procedencia, pero considerando las circunstancias, estoy dispuesto a vendérselo de nuevo a mi costo. Sin ganancias para mí. La suma era considerable, casi todos mis ahorros, pero no había duda en mi mente. Lo compró. Puedo transferir el dinero ahora mismo. Mientras Harold procesaba la transacción, pregunté, ¿cómo me encontró? Robert y Dominic seguramente no le dieron mi información de contacto. Harold sonrió. El recibo que firmaron incluía el nombre del propietario anterior, Thomas Barnes. Una búsqueda rápida en Internet encontró su obituario que mencionaba a su hija superviviente, Eliza. Encontrar su número después de eso no fue difícil. Se tomó toda esa molestia por una extraña. Digamos que he visto demasiadas reliquias familiares perderse para siempre porque nadie se tomó el tiempo de hacer preguntas, respondió. Además, algo en su historia no cuadraba. El hijastro no paraba de hablar de su revolucionaria aplicación de café mientras el padre hacía el trato. Parecía más emocionado por gastar el dinero que triste por desprenderse de un tesoro familiar. Asentí, comprendiendo completamente. Su aplicación fracasará como todos sus otros proyectos, pero habrá robado el reloj de mi padre para nada. Ya no está robado, dijo Harold, entregándome el reloj por fin. Está de vuelta donde pertenece. El peso del Rolex en mi palma se sintió correcto, como recuperar una parte de mí misma. Coloqué con cuidado la diminuta fotografía y la misteriosa llave de nuevo en el compartimento secreto, sellándolo como Harold me había mostrado. Señor Jackson, no puedo agradecerle lo suficiente, dije, abrochándome el reloj en la muñeca donde pertenecía. Solo hago lo correcto, señorita Barnes. Y por favor, llámeme Harold. Al salir de la tienda, con el reloj seguro en mi muñeca, sentí la presencia de mi padre más fuerte que nunca desde su muerte. Pero el misterio de la llave persistía en mi mente. ¿Qué habría? ¿Y por qué mi padre la había mantenido oculta todos estos años? El viaje a casa, desde la casa de empeños de Harold, fue un torbellino de emociones, mi mente corriendo con preguntas sobre la llave y lo que podría abrir. El reloj se sentía a la vez familiar y nuevo en mi muñeca, su peso reconfortante pero misterioso ahora que conocía su secreto. Una vez en casa, me senté en la mesa de mi cocina y abrí cuidadosamente el compartimento oculto de nuevo, sacando la diminuta fotografía y la llave. Con mejor luz, examiné ambas más a fondo. La fotografía era claramente de nuestras vacaciones en la playa en 2002, un viaje que habíamos hecho después de que mi madre cancelara los planes de verano conmigo para ir a Europa con Robert. Papá había intervenido, tomándose una semana libre del trabajo para mostrarme el océano por primera vez. El recuerdo de su amabilidad en ese momento, priorizando mi felicidad sobre su propia decepción con mi madre, me trajo nuevas lágrimas a los ojos. La llave era aún más desconcertante. Pequeña e intrincada, parecía ser para una caja de seguridad o un pequeño armario en lugar de una puerta. La cabeza presentaba un patrón geométrico inusual que no coincidía con ninguna llave que hubiera visto. Lo que fuera que abriera no era una cerradura estándar. Pasé la noche revisando las cajas de las pertenencias de mi padre que había guardado después de su muerte. La mayoría eran artículos sentimentales, álbumes de fotos, tarjetas de cumpleaños que le había hecho de niña, algunos libros favoritos y la corbata que le había regalado por su 50 cumpleaños. Nada que pareciera probable que se abriera con esta peculiar llave. Entonces recordé el trastero. Después de la muerte de papá, había guardado algunas de sus posesiones más grandes en una pequeña unidad al otro lado de la ciudad. Artículos que no cabían en mi apartamento, pero de los que no podía desprenderme, su sillón de lectura favorito, su colección de discos de vinilo y varias cajas de documentos y recuerdos que aún no había clasificado. A pesar de la hora tardía, conduje hasta las instalaciones de almacenamiento usando mi tarjeta de acceso para entrar al edificio climatizado. La unidad 35 contenía los restos de la vida de mi padre que no habían sido vendidos o donados. El olor a humedad de papel viejo y madera me recibió mientras subía la puerta y encendía la luz. Comencé a buscar sistemáticamente a través de las cajas, buscando cualquier cosa que pudiera requerir una llave pequeña e inusual.
Documentos fiscales, revistas de ingeniería y viejas fotos familiares no revelaron nada relevante. Estaba a punto de rendirme cuando vi una forma familiar parcialmente oculta detrás de la colección de discos de papá. Una caja de madera del tamaño de un libro de texto grueso que había pasado por alto en visitas anteriores. La caja estaba hecha de nogal oscuro con herrajes de latón, obviamente cara y cuidadosamente mantenida. Una pequeña placa de latón en el frente llevaba las iniciales de mi padre, TJB, de Thomas James Barnes. Lo más importante, había una cerradura que parecía ser del tamaño adecuado para la misteriosa llave del reloj. Con manos temblorosas, inserté la llave. Encajó perfectamente, girando con un clic satisfactorio. La tapa se abrió suavemente sobre bisagras bien engrasadas, revelando varias capas de contenido ordenadamente organizadas en su interior. La capa superior contenía una serie de cartas, todas dirigidas a mí, pero nunca enviadas. Cada sobre estaba etiquetado con una fecha que abarcaba los últimos 5 años de la vida de papá. Debajo de estas había una cartera de cuero que contenía documentos legales y en el fondo una unidad USB etiquetada simplemente para Eliza. Comencé con las cartas, abriendo primero la más antigua. La familiar caligrafía de papá llenaba la página. Mi queridísima Eliza, si estás leyendo esto, entonces me he ido, y has descubierto el secreto de mi viejo Rolex. He debatido durante años si contarte lo que descubrí, pero temía ponerte en una posición imposible con tu madre y Robert. Ahora que mi salud está fallando, me doy cuenta de que mereces saber la verdad, incluso si ya no estoy aquí para ayudarte a navegar sus consecuencias. Hace 5 años descubrí información preocupante sobre las prácticas comerciales de Robert y cómo afectaron directamente a la firma de ingeniería donde trabajé toda mi vida. Los documentos adjuntos y la evidencia digital proporcionan el cuadro completo. Pero la versión corta es esta. Robert socavó deliberadamente la oferta de nuestra compañía en el proyecto de desarrollo de Westlake utilizando información interna que tu madre le proporcionó sin saberlo sobre nuestra propuesta. Su compañía de suministros automotrices luego aseguró contratos exclusivos con el desarrollo que deberían haber ido a firmas asociadas con mi empleador. El daño financiero resultante finalmente llevó a despidos masivos en mi compañía, incluyendo a muchos de mis amigos y colegas. Me salvé debido a mi antigüedad, pero nuestra firma nunca se recuperó por completo. No comparto esto para ponerte en contra de tu madre, a quien creo que fue una participante involuntaria en el plan de Robert. Siempre he tratado de protegerte de los detalles feos de nuestro divorcio y los conflictos comerciales que contribuyeron a él. Pero ahora debes conocer la historia completa para que puedas protegerte y quizás encontrar algo de justicia para aquellos que sufrieron. Con todo mi amor, papá. Me senté en el suelo del trastero, atónita por esta revelación. Cada carta subsiguiente revelaba más detalles sobre las prácticas comerciales poco éticas de Robert, incluyendo evidencia que papá había recopilado silenciosamente a lo largo de los años. Algunas cartas eran más personales, conteniendo consejos que quería compartir o recuerdos que temía que se perdieran. La carta más reciente, fechada solo 2 meses antes de su muerte, expresaba su amor y su esperanza de que yo usara la información sabiamente. Los documentos legales en la cartera incluían extractos bancarios, correos electrónicos que Robert había enviado a socios comerciales y que un informante dentro de la compañía de Robert le había reenviado a mi padre, y contratos que mostraban la cronología de los eventos exactamente como papá los había descrito. También había documentos que mostraban que mi padre había hecho algunas inversiones astutas a lo largo de los años, construyendo una cartera sustancial que no se mencionaba en su testamento. Finalmente, inserté la unidad USB en mi portátil. Contenía videos que mi padre había grabado en los últimos meses de su vida, sentado en su sillón favorito, hablándome directamente como si estuviéramos teniendo una conversación. Verlo vivo de nuevo, incluso en una pantalla pequeña, fue a la vez doloroso y reconfortante. Eliza, mi dulce niña, comenzaba en el primer video. Espero que nunca tengas que ver estas grabaciones, que tenga la oportunidad de contarte todo esto en persona.
pero mis médicos no son optimistas, y necesito asegurarme de que tengas toda la información que necesitas. A lo largo de varios videos, papá explicó sus arreglos financieros, incluyendo una cuenta de inversión separada que había establecido a mi nombre pero que nunca mencionó. Detalló exactamente cómo Robert había manipulado los eventos para dañar la compañía de papá mientras se enriquecía, proporcionando nombres de personas que podrían corroborar sus afirmaciones si fuera necesario. Nunca inicié acciones legales, explicó papá en un video, en parte porque habría herido a tu madre, y en parte porque para cuando reuní suficiente evidencia, el plazo de prescripción había expirado en algunas de las violaciones más graves. Pero debes saber la verdad sobre el hombre con el que se casó, aunque solo sea para protegerte. El último video fue el más personal, grabado solo semanas antes de su muerte, cuando estaba notablemente más débil. El reloj, Eliza, dijo, su voz ronca pero decidida. Nunca te conté sobre su compartimento secreto porque quería guardar esa revelación para tu 30 cumpleaños. Para entonces pensé que estarías lo suficientemente establecida en tu carrera como para manejar esta información sabiamente. Pero el tiempo se me escapó como suele suceder. Levantó su Rolex hacia la cámara. Mi padre me mostró este compartimento oculto cuando me dio este reloj. Él lo usaba para guardar una foto de mi madre. Yo elegí guardar una foto tuya, mi mayor alegría, y la llave de esta caja de verdades. Decidas lo que decidas hacer con esta información. Sabe que confío completamente en tu juicio. Siempre me has hecho sentir orgulloso. Cuando terminé de revisar todo, el amanecer estaba rompiendo. Volví a empaquetar la caja con cuidado, llevándome solo la unidad USB y los documentos más críticos. La revelación de que Robert había saboteado esencialmente la carrera y la compañía de mi padre para su propio beneficio me llenó de una ira fría. Que mi madre pudiera haber participado sin saberlo hacía la traición aún más compleja y dolorosa. Pero debajo de la ira había un sentido de propósito. Mi padre me había confiado esta información, creía en mi capacidad para usarla sabiamente. El reloj me había llevado a un tesoro, aunque no del tipo que nadie hubiera esperado. Lo que haría con este conocimiento seguía sin estar claro, pero una cosa era cierta, no dejaría que la cuidadosa documentación de mi padre se desperdiciara. Mientras conducía a casa, con el sol de la mañana brillando en el Rolex de mi muñeca, sentí la presencia de mi padre guiándome. El reloj se había convertido en más que un recuerdo. Era la llave, literal y figuradamente, para entender el complicado pasado de mi familia y quizás para remodelar su futuro. Armada con los documentos y la unidad USB, pasé el fin de semana organizando y revisando meticulosamente todo lo que mi padre me había dejado. La cartera de inversiones por sí sola era asombrosa, casi $1 millón acumulados a través de cuidadosas inversiones durante décadas. Aparentemente, papá había sido mucho más astuto financieramente de lo que nunca había dejado entrever, viviendo modestamente mientras hacía crecer su patrimonio a través de astutas selecciones de acciones e inversiones inmobiliarias. Los documentos que detallaban la mala conducta empresarial de Robert pintaban un cuadro condenatorio, usando información que mi madre había compartido inocentemente sobre la oferta de la firma de mi padre en el desarrollo de Westlake. Robert había rebajado su propuesta y desviado contratos a sus propias compañías afiliadas. La tensión financiera resultante había obligado a la firma de mi padre a despedir al 30% de su fuerza laboral, incluyendo a muchos empleados de toda la vida que habían sido como una familia extendida para nosotros. Lo más impactante fue un correo electrónico de Roberta, su socio comercial, fechado poco después de asegurar los contratos de Westlake. Thomas Barnes ya no será un problema. Su firma se está desangrando y Kathleen no tiene idea de que me entregó el cuchillo. Para esta misma fecha, el próximo año, habré consolidado la cadena de suministro enteramente bajo nuestro control. La crueldad calculada de ello me hizo hervir la sangre. Robert no solo había socavado profesionalmente a mi padre, sino que había usado a mi madre para hacerlo. Todo mientras fingía estar preocupado por la compañía en apuros de papá en las reuniones familiares. Llamé a William Hayes, el abogado de toda la vida de mi padre, y programé una reunión urgente para el lunes por la mañana.
Si alguien podía ayudarme a entender las implicaciones legales de lo que había descubierto, sería William, quien había manejado los asuntos de mi padre durante más de 20 años. La oficina de William estaba en una casa victoriana reconvertida en el centro, con el interior modernizado pero manteniendo su encanto histórico. Me saludó calurosamente, su cabello gris y su pajarita le daban la apariencia de un distinguido profesor en lugar de un abogado corporativo. Eliza, ha pasado demasiado tiempo, dijo, haciéndome pasar a su oficina. Lamenté mucho lo de tu padre. Era un buen hombre, uno de los mejores clientes que he tenido el privilegio de representar. Gracias, William. Recientemente he descubierto que había más en los asuntos de mi padre de lo que imaginaba. Puse el Rolex en su escritorio. Este reloj me llevó a información sorprendente. Las cejas de William se arquearon. Ah, así que si te dejó el Rolex. Bien. Me preocupaba que no se mencionara durante la distribución de la herencia. Usted lo sabía. Tu padre y yo lo discutimos varias veces en sus últimos meses. Estaba bastante convencido de que debía ir directamente a ti, no a través de la herencia general. William me miró por encima de sus gafas. ¿Le pasó algo? Le expliqué toda la situación, mi madre y Robert vendiendo el reloj para financiar el negocio de Dominic, mi búsqueda desesperada para recuperarlo. La llamada inesperada de Harold Jackson y el descubrimiento del compartimento oculto con su llave y fotografía. William me escuchó atentamente, su expresión se oscureció cuando mencioné la venta del reloj. Eso iba explícitamente en contra de los deseos de Thomas, señaló. Tengo el legado específico documentado. A estas alturas, he recuperado el reloj, dije, pero lo que encontré gracias a él plantea serias preguntas. Compartí el contenido de la caja de seguridad. Las cartas, los documentos que detallaban la mala conducta empresarial de Robert y un resumen de la cartera de inversiones que mi padre había establecido para mí. William revisó todo cuidadosamente, tomando notas ocasionalmente. Cuando terminó, se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. Tu padre vino a verme hace unos 5 años con sospechas sobre las prácticas comerciales de Robert Wilson, reveló. Discutimos posibles acciones legales, pero como Thomas mencionó en sus cartas, el plazo de prescripción había expirado en algunas de las violaciones más flagrantes. Además, le preocupaba el impacto en ti y en tu relación con tu madre. Entonces, ¿no se puede hacer nada sobre lo que hizo Robert? Pregunté, decepcionada. Desde una perspectiva penal, probablemente no a estas alturas, admitió William. Sin embargo, todavía podría haber responsabilidad civil, particularmente si alguna de sus acciones constituyó fraude o incumplimiento del deber fiduciario con los accionistas. Esas suelen tener plazos de prescripción más largos. Tocó la carpeta que contenía información sobre las inversiones de mi padre. En cuanto a esto, todo parece estar en orden. Thomas estableció un fideicomiso separado a tu nombre conmigo como fiduciario hasta el momento en que se te notificara de su existencia. Ahora que lo sabes, podemos transferirte el control total de inmediato. No tenía idea de que había ahorrado tanto, dije. Tu padre vivió modestamente, pero invirtió sabiamente, sonrió William. Tuvo un éxito particular con inversiones tempranas en varias compañías tecnológicas. Quería asegurarse de que estuvieras financieramente segura, especialmente dadas sus preocupaciones sobre la influencia de Robert en las finanzas de tu madre. ¿Qué me aconsejaría hacer con respecto a Robert? Pregunté, confiando en el juicio de William como lo había hecho mi padre. William consideró la pregunta cuidadosamente. Tienes varias opciones. Podrías iniciar una acción civil basada en la evidencia que tu padre recopiló, aunque el litigio sería costoso y emocionalmente agotador. Podrías informar de sus acciones a las agencias reguladoras pertinentes, que podrían investigar pero no necesariamente resultarían en ninguna compensación personal. Hizo una pausa. Podrías confrontarlo directamente con lo que sabes, lo que podría darte una ventaja para proteger tus intereses en el futuro. ¿Qué habría querido mi padre que hiciera? Thomas no era de naturaleza vengativa, respondió William pensativamente. Estaba más preocupado por la protección que por el castigo. Creo que querría que usaras esta información para protegerte y quizás obtener algún reconocimiento del daño causado en lugar de embarcarte en una larga batalla legal.
Asentí, viendo la sabiduría en este enfoque. ¿Y la cartera de inversiones? Debería contárselo a mi madre. Esa es enteramente tu decisión, dijo William. Legalmente, es tuya y solo tuya. Tu padre la mantuvo deliberadamente separada de su testamento y otros activos, probablemente para asegurarse de que Robert no pudiera influir en su disposición. Después de discutir los detalles de transferirme el control de las inversiones, salí de la oficina de William con un plan claro. Confrontaría a Robert y a mi madre con lo que sabía, no para vengarme, sino para establecer límites y quizás restaurar algo de equilibrio en nuestra relación. Mientras conducía a casa, reflexioné sobre cómo el reloj había puesto en marcha estos eventos. Lo que parecía un simple recuerdo se había convertido en la clave para entender las complicadas dinámicas de mi familia y las luchas silenciosas de mi padre. Él había confiado en mí para manejar esta información con madurez y sabiduría, y estaba decidida a no decepcionarlo. Esa noche llamé a mi madre. Tenemos que hablar, le dije cuando contestó. Todos nosotros, incluyendo a Robert y Dominic, he descubierto algunas cosas sobre la herencia de papá que todos necesitan escuchar. ¿Es sobre el reloj otra vez?, preguntó, sonando cansada. Eliza, ya nos hemos disculpado por eso. No, no lo han hecho, la corregí. Pero esto es sobre mucho más que el reloj ahora. Estaré allí mañana por la noche a las 7. Por favor, asegúrate de que todos estén en casa. Antes de que pudiera protestar, colgué. La confrontación no sería fácil, pero era necesaria. La verdad que mi padre había preservado necesitaba ver la luz del día y yo era la única que podía asegurarme de que eso sucediera. La noche siguiente, llegué a casa de mi madre exactamente a las 7, con el Rolex en mi muñeca y una cartera de documentos seleccionados en mi mano. Había elegido cuidadosamente qué llevar, incluyendo solo lo necesario para presentar mi caso sin revelar toda la evidencia de mi padre. Algunas cosas permanecerían entre él y yo preservadas en la caja de seguridad del trastero. Mi madre abrió la puerta, su expresión una mezcla de preocupación y irritación. Eliza, ¿de qué se trata todo esto? Robert tuvo que cancelar una importante cena de negocios por esto. Confía en mí, madre, encontrará esta reunión aún más importante, respondí pasando junto a ella hacia el vestíbulo. Robert y Dominic esperaban en la sala de estar. Robert de pie junto a la chimenea con una bebida en la mano, Dominic tirado en el sofá, tecleando en su teléfono como de costumbre. Vaya, la hija pródiga regresa, dijo Robert, su intento de humor cayendo en saco roto. Kathleen dice que tienes un asunto financiero urgente que discutir. Así es, confirmé, tomando asiento en el sillón frente a ellos. Concierne a la herencia de mi padre, el reloj que me robaron y algunos documentos interesantes que descubrí como resultado. Robado es una palabra fuerte, protestó mi madre, sentándose junto a Dominic. Ya hemos discutido esto, Eliza. En realidad, no lo hemos discutido realmente, repliqué. Desestimaron mis sentimientos y defendieron sus acciones, pero eso es solo una parte de por qué estoy aquí. Coloqué el Rolex en la mesa de café entre nosotros. Logré rastrear el reloj de papá y volver a comprarlo, a pesar de sus esfuerzos por ocultarme la información de la casa de empeños. Las cejas de Robert se arquearon ligeramente. ¿Te tomaste toda esa molestia por un reloj? Te dije que podríamos reemplazarlo una vez que el negocio de Dominic despegue. Este reloj es insustituible, dije con firmeza. Pero más importante aún, me llevó a descubrir algunas cosas de las que mi padre había estado llevando un registro durante años. Abrí la cartera y saqué el primer documento, una copia del correo electrónico donde Robert se había jactado de usar información de mi madre para socavar la compañía de mi padre. ¿Te resulta familiar, Robert? Lo deslicé sobre la mesa. El color desapareció de su rostro al reconocer sus propias palabras. Mi madre se inclinó hacia adelante, confundida, y recogió el papel cuando Robert no hizo ningún movimiento para tomarlo. ¿Qué es esto?, preguntó, leyéndolo rápidamente. Su expresión cambió de confusión a conmoción. Robert, ¿qué significa esto? Kathleen no tiene idea de que me entregó el cuchillo. ¿Qué cuchillo? ¿Qué hice yo? No es nada. Solo jerga de negocios sacada de contexto, desestimó Robert, pero su confianza habitual había desaparecido. ¿De dónde sacaste esto, Eliza? De mi padre, respondí.
Él guardaba registros meticulosos de cómo usaste la información que mamá te compartió inocentemente sobre la oferta de su compañía en el desarrollo de Westlake, cómo socavaste deliberadamente su propuesta y desviaste contratos a tus propias empresas afiliadas. Cómo la tensión financiera resultante obligó a su firma a despedir a docenas de personas, muchas de las cuales habían trabajado allí durante décadas. Eso es ridículo, fanfarroneó Robert, pero sus ojos se desviaron nerviosamente hacia mi cartera, preguntándose qué más contenía. ¿Lo es? Saqué varios documentos más, incluyendo correspondencia entre Robert y los desarrolladores que mostraba claramente su manipulación del proceso de licitación utilizando información privilegiada. Papá tenía un amigo en Westlake Development que le proporcionó copias de todo esto. Sabía exactamente lo que hiciste, Robert. Mi madre estaba leyendo los papeles, sus manos temblaban ligeramente. Robert, dime que esto no es verdad. Dime que no te ayudé a dañar la compañía de Thomas. El silencio de Robert fue condenatorio. Dominic finalmente levantó la vista de su teléfono, sintiendo la tensión. ¿Qué está pasando? Tu padre sabotear deliberadamente la compañía de mi papá, le dije. Usó a mi madre para obtener información privilegiada y luego la explotó para su propio beneficio. Docenas de personas perdieron sus empleos como resultado. Solo eran negocios, dijo finalmente Robert a la defensiva. Todo el mundo busca una ventaja. Thomas debería haber sido más competitivo. No eran solo negocios, repliqué. Era personal. Querías hacerle daño porque él todavía significaba algo para mamá, incluso después del divorcio, porque ella todavía lo respetaba cuando había dejado de respetarte a ti. Ya es suficiente. Robert golpeó su vaso contra la repisa de la chimenea. No seré acusado en mi propia casa por una niña que claramente malinterpreta cómo funciona el mundo de los negocios. Lo entiendo perfectamente, dije con calma. También entiendo que papá lo sabía todo, pero eligió no emprender acciones legales porque no quería herir a mamá ni perturbar mi relación con ella. Estaba protegiendo a su familia hasta el final, incluso a un gran costo personal. Mi madre parecía devastada. Toda esa gente que perdió su trabajo. Los amigos de Thomas. Hablé de la oferta porque estaba orgullosa de su trabajo. Pensé que solo estaba conversando con mi esposo. Lo estabas, le aseguré. Robert fue quien explotó tu confianza, al igual que él y Dominic explotaron tu confianza cuando te convencieron de vender el reloj de papá. Sobre ese reloj, intervino Robert claramente, tratando de cambiar de tema. Si tanto significa para ti, podemos reembolsarte por haber tenido que volver a comprarlo, ¿verdad, Dominic? Dominic se encogió de hombros. El dinero se ha ido, papá. Gastado en costos de desarrollo. ¿Todos los $0.000 ya gastados? Pregunté escépticamente. La aplicación ni siquiera ha superado la fase de concepto, según lo que me dijiste la semana pasada. El desarrollo es caro, murmuró Dominic sin mirarme a los ojos. Déjame adivinar, dije. La mayor parte de ese dinero fue a un desarrollador que resulta ser amigo tuyo o quizás para pagar algunas deudas personales. La aplicación era solo una excusa conveniente. El sonrojo de Dominic confirmó mi sospecha. Basta de la aplicación, interrumpió Robert. ¿Qué quieres exactamente, Eliza? ¿Dinero? Es por eso que estás desenterrando historia antigua y haciendo estas acusaciones. Me reí, genuinamente divertida por su suposición. No necesito tu dinero, Robert. Papá se encargó de eso. ¿Qué quieres decir? Preguntó mi madre. Papá me dejó más que solo el reloj, expliqué. Había estado invirtiendo durante años construyendo una cartera sustancial que mantenía separada de sus otros activos. Me lo dejó todo a mí en un fideicomiso que Robert nunca podría tocar. Esta revelación claramente sorprendió a Robert, cuya expresión se oscureció aún más. Thomas apenas ganaba 6 cifras. ¿Qué tipo de cartera sustancial podría haber construido? Una muy impresionante, respondí. Resulta que papá era bastante astuto con sus inversiones. Vivió con sencillez y invirtió sabiamente, principalmente para asegurarse de que yo estuviera financieramente segura, especialmente dadas sus preocupaciones sobre tu influencia en las finanzas de mamá. Me volví hacia mi madre, suavizando mi tono. Mamá, no vine aquí por dinero o venganza. Vine porque mereces saber la verdad sobre lo que pasó.
sobre cómo Robert te usó para herir a papá y a sus colegas, y porque quiero que entiendas por qué ese reloj significa tanto para mí más allá de su valor monetario. Tomé el Rolex y demostré cuidadosamente el compartimento oculto, mostrándole la diminuta fotografía de papá y yo en la playa. Mantuvo esta foto nuestra escondida en el reloj durante años, expliqué, junto con una llave que me llevó a descubrir todo lo demás. Este reloj no era solo un reloj para él. Era una forma de mantener sus recuerdos más preciados cerca y de compartir finalmente verdades importantes conmigo cuando fuera el momento adecuado. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas al mirar la fotografía. Recuerdo ese viaje. Fue después de que cancelara nuestros planes de verano para ir a Europa con Robert. Papá me llevó a ver el océano por primera vez, dije. Nunca se quejó de que cancelaras, nunca me hizo sentir como una carga. Solo quería que fuera feliz. La habitación se quedó en silencio mientras el peso de estas revelaciones se asentaba sobre todos. Robert permanecía rígido junto a la chimenea, su confianza habitual destrozada. Dominic evitaba la mirada de todos, de repente muy interesado en el patrón de la alfombra. Mi madre se secaba los ojos con un pañuelo, el impacto total del engaño de su esposo finalmente calando hondo. ¿Qué pasa ahora?, preguntó finalmente, mirando entre Robert y yo. Eso depende, respondí. No tengo interés en una batalla legal prolongada ni en causarte dolor, mamá. Pero no fingiré que esto nunca sucedió y no permitiré que Robert lo desestime como solo negocios. Me volví hacia Robert. Esto es lo que va a pasar. Primero, tú y Dominic me reembolsarán los $20,000 que gasté en recuperar el reloj de mi padre. Segundo, harás una donación de $20,000 al fondo de jubilación para los ex empleados de la firma de papá que perdieron sus trabajos por tus acciones. Tercero, le reconocerás a mamá exactamente lo que hiciste y por qué, sin minimizarlo ni justificarlo. ¿Y si me niego?, desafió Robert, aunque su tono carecía de convicción. Entonces enviaré copias de todo lo que tengo a la Comisión de Bolsa y Valores, al fiscal general del estado y a los socios comerciales que engañaste en Westlake. También lo compartiré con un amigo periodista que lo encontraría muy interesante. El plazo de prescripción puede haber expirado en algunos aspectos, pero el Tribunal de la Opinión Pública no tiene tales restricciones. Tu reputación nunca se recuperaría. Robert y yo nos miramos fijamente durante un largo momento, ninguno dispuesto a ceder. Finalmente, fue mi madre quien rompió el punto muerto. Harás lo que Eliza pide, Robert dijo en voz baja pero con firmeza. Todo. Y luego tú y yo tendremos una conversación muy larga sobre la confianza y el respeto en este matrimonio. La sorpresa en el rostro de Robert igualaba la mía. Nunca había oído a mi madre tomar una postura tan definitiva contra él. Kathleen, sé razonable, comenzó él. Estoy siendo extremadamente razonable, interrumpió ella. Considerando lo que le hiciste a Thomas y a sus colegas, considerando cómo me usaste para hacerlo, las peticiones de Eliza son mínimas. Podría haber sido mucho peor. Robert reconoció la derrota cuando la vio. Bien. Haré que se transfiera el dinero mañana, tanto para el reloj como para la donación. Y el reconocimiento, presioné. Suspiró profundamente. Sí, usé información que tu madre compartió sobre la oferta de Thomas para obtener una ventaja. Socavé su propuesta y dirigí contratos a mis propias compañías. Fue poco ético. Estaba celoso del respeto que Kathleen todavía le tenía y quería demostrar que yo era más exitoso. Mi madre negó con la cabeza tristemente. Todos estos años pensé que la compañía de Thomas luchaba debido a las fuerzas del mercado. No tenía idea de que tú estabas detrás de ello. Hay una cosa más, dije, volviéndome hacia Dominic. La verdad sobre a dónde fue realmente el dinero del reloj. Dominic se retorció incómodamente. Sí que gasté algo en el desarrollo de la aplicación, pero también lo usé para pagar deudas de juego. La aplicación de café nunca iba a funcionar. Solo necesitaba el dinero. ¿Deudas de juego?, explotó Robert.
Me dijiste que lo necesitabas para gastos de negocio. Dejaré que ustedes dos arreglen eso, dije, levantándome. Mamá, ¿podemos hablar en privado antes de que me vaya? Ella asintió, siguiéndome a la cocina, mientras Robert comenzaba a regañar a Dominic en la sala de estar. Una vez a solas, mi madre me tomó las manos. Eliza, lamento mucho lo del reloj. Debería haberlo protegido para ti, haber respetado los deseos de Thomas. Dejé que Robert me convenciera de que era lo correcto. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué regalarías la única cosa que papá me dejó específicamente? Suspiró profundamente. He pasado tantos años tratando de demostrarle a Robert que él es lo primero, que mi vida con Thomas ha terminado de verdad. Cuando sugirió vender el reloj para ayudar a Dominic, negarme se sintió como elegir a Thomas por encima de él de nuevo. Estuvo mal y ahora lo veo. Me dolió profundamente, admití, pero estoy más preocupada por ti. ¿Eres feliz en este matrimonio, mamá? Realmente feliz. Dudó, lo cual fue respuesta suficiente. Hemos estado juntos mucho tiempo. No se tira eso por la borda así como así. Tampoco te quedas en una relación donde no te respetan ni te valoran, repliqué suavemente. La evidencia de papá me mostró lo manipulador que puede ser Robert. ¿Es eso realmente lo que quieres para el resto de tu vida? No lo sé, admitió. Necesito tiempo para pensar, para procesar todo lo que he aprendido esta noche. Tómate todo el tiempo que necesites, dije, pero sabe que, decidas lo que decidas, te apoyaré. Incluso después de todo lo que ha pasado. Sigues siendo mi madre y te quiero. Me abrazó con fuerza, algo que no había hecho en años. Tu padre estaría muy orgulloso de cómo has manejado esto, susurró. Tienes su fuerza y su compasión. 6 meses después, mucho había cambiado. Fiel a su palabra, Robert había transferido el dinero tanto para el reloj como para la donación al fondo de jubilación. Mi madre se había mudado temporalmente, alquilando un apartamento en el centro mientras reevaluaba su matrimonio. Dominica había entrado en un programa para la adicción al juego, enfrentando finalmente los problemas reales detrás de sus proyectos fallidos. En cuanto a mí, había usado una parte de mi herencia para iniciar mi propia consultoría de marketing, especializada en ayudar a pequeñas firmas de ingeniería muy parecidas a la de mi padre. El Rolex permanecía en mi muñeca, un recordatorio constante de la sabiduría y la previsión de papá. Mi relación con mi madre había comenzado a sanar, construida sobre una nueva base de honestidad. Nos reuníamos semanalmente para tomar un café, reconstruyendo lentamente la confianza que se había dañado. Recientemente me había confesado que estaba considerando solicitar el divorcio, una decisión que le aseguré que apoyaría de cualquier manera. El desarrollo más inesperado había sido mi amistad con Harold Jackson, el dueño de la casa de empeños que me había llamado por el reloj. Se había convertido en una especie de mentor, compartiendo consejos de negocios de sus décadas de experiencia. Incluso le había ayudado a crear un sitio web adecuado para Jacksonville Jaballs, llevando su negocio a la era digital. El reloj que había estado en el centro de tanto conflicto, ahora representaba algo diferente para mí. No solo una conexión con mi padre, sino un recordatorio de que, la verdad, por dolorosa que sea, finalmente sale a la luz, que defender lo que es correcto, incluso contra la familia, requiere coraje pero trae paz, y que el perdón no significa olvidar o permitir más daño, sino liberarte de la carga del resentimiento mientras mantienes límites saludables. Mientras estaba sentada en mi nueva oficina, viendo el segundero del Rolex avanzar firmemente, pensé en cómo el tiempo se mueve solo en una dirección. No podemos retroceder y cambiar el pasado, pero podemos aprender de él, honrarlo y usar sus lecciones para construir un futuro mejor. Eso, creía yo, era lo que mi padre había querido para mí desde el principio. ¿Qué habrías hecho tú en mi situación? ¿Habrías confrontado a tu familia con la verdad o te la habrías guardado para mantener la paz? ¿Alguna vez has descubierto que algo valioso tenía un significado o propósito oculto? Comparte tus pensamientos en los comentarios de abajo. Y si esta historia resonó contigo, por favor, dale a me gusta, suscríbete y compártela con alguien que podría necesitar escucharla. Gracias por escuchar mi viaje. Y recuerda que, a veces la herencia más preciosa no es lo que se puede sostener en la mano, sino el coraje para defender lo que es correcto.